El Mediterráneo ya no interesa. ¿Qué me tendieron hoy? Así que me dieron las pastillas. El Mediterráneo fue de Onassis, épocas de Kennedy y de los grandes turistas y yates. Pero me he quedado pasmado viendo cómo los grandes conferencistas y los grandes maestros de las diferentes corrientes, en las cuales también me sitúo en cuanto a lo que podemos conocer como la ponencia o el pensamiento filosófico contemporáneo de la filosofía y las ciencias económicas, porque es que nosotros no podemos estar hablando de clase obrera, ni podemos estar hablando de Marx, ni de esas cuestiones, ni de capitalismo, ni de comunismo, sencillamente porque nos hayan dicho que el uno es Dios y el otro es el demonio, de que el capitalismo era Santísima Trinidad y el comunismo es lo peor que hay sobre la tierra, como nos pensaban antes, que tenía que ser, apenas pensaba en comunismo, en la miseria, en no sé qué, no sé cuándo, y resulta que hay una cuestión que se llama la dialéctica de la naturaleza. Y así como existe la dialéctica de la naturaleza, el hombre antropológicamente lleva consigo la dialéctica de la psicología. Y al llevar consigo la dialéctica de la psicología, yo me atrevo a decir que en estos momentos históricos de la humanidad, ya el Mediterráneo cumplió una función y dejó sus pensadores. Y muchos se han quedado solamente con analizar la biografía de Lenin, la biografía del otro y la biografía del otro, pero no hay ninguna ponencia real y análisis de que ya el Mediterráneo formó parte de una cultura que va a caer con las cuestiones jónicas, que va a caer con las cuestiones de las culturas del Peloponeso, las culturas de que hay un origen de la misma Grecia, y que antes de Homero, que es quien sirve de base para enseñar en la antigüedad, en la época griega, ya existía una Grecia. Y ya existía, y por eso analizo que hay un papel importante de las ciencias de la construcción en la historia del hombre, para yo poder entonces analizar que existen muchas cuestiones sobre la ciencia moderna en cuanto al pensamiento y a la crítica de la filosofía del Estado, por ejemplo, y la dialéctica de la naturaleza, la dialéctica de la psicología, porque es que existe un Marx burgués, que es el que da origen a que exista un protestantismo en Inglaterra, da origen a que exista un avance y un nacimiento de un sistema económico totalmente que tenemos hasta hace poco y que está haciendo los enlaces para ver cómo se fusiona con la hoz y la bandera roja, que llaman muchos comunismo, que no es ningún diablo ni ningún demonio, es la realidad del avance de la historia, porque es que ahora mismo el Mediterráneo, que sirvió para las grandes fuentes de riquezas y el nacimiento de un sistema que comienza con Marx, el burgués, quien es el famoso Weber, que este Weber es el que hace a través de la cuestión de los análisis, cuando vemos los orígenes del protestantismo, vemos que este Weber es el Marx burgués, es el iniciador a través de las cuestiones políticamente analizadas y que se conoce como progresistas. Este hombre es admirador del gran Marx, el cual sí tiene que ver mucho con los antecedentes de las cuestiones obreras y de las fábricas en Europa. Y yo digo que ahora las cuestiones han tomado otro camino, porque lo que interesa ahora es el Pacífico. El Océano Pacífico juega un papel importante en la actual economía mundial, porque ya no es difícil. Si una vez al hombre primitivo
Se dice que muchos atravesaron en, en, en troncos desde África hacia acá, hacia el frente, antes de que existieran ninguna carta de navegación ni nada, cuando el hombre en tronco atravesaron el océano, tanto Atlántico como el Pacífico, que dice es más todavía manso y violento. Hoy en día no es extraño que toda la economía mundial va a entrar por el antiguo Oriente, pero que ya hay una que nació del Mediterráneo, ese Mediterráneo que ha pertenecido a Onassis, ha pertenecido a fulanito y a sutanito y a la cultura antigua de la época, que han dejado sentado un pensamiento, una forma económica que se desprendió de las antiguas, pero que también hay unas historias que comienzan. Y por eso yo me atrevo a decir que Max Weber, que era y se conoce como el Marx de la burguesía, es diferente al Marx que utiliza muchas culturas y han transformado su economía. Por eso puedo decir que este Max Weber, quien es rechazada la evolución soviética de 1917 y el movimiento comunista revolucionario en la propia Alemania en el año 18, es difícil ejemplar y es muy difícil aceptar todas estas cosas en esa época en la propia Alemania de 1918. Y eso lo mencionan en diferentes boletines de esas épocas, y que este respeto intelectual de Weber por Marx fue bastante notorio, y se puede decir que este Max Weber es el que da inicio a la penetración y a través del protestantismo del amasamiento de un capital que entra con la cuestión inglesa o londinense en la América y nace la cuestión americana. Por lo tanto, hay muchos antecedentes. Porque es que yo quisiera hablar del arte. El arte, cuando se convierte de privado y público, de masas, ya sea la literatura, la pintura, su simbología, su significado, y que ya como mercancía toma otras connotaciones. Por eso yo puedo decir que también existen grandes comienzos, no solamente en las cuestiones de trabajadores, y que por eso menciono que existieron primera, segunda, tercera y cuarta internacional, sean buenas o sean malas en aquellas formas primitivas de un Lenin, de quien sea. No podemos dejar de lado que cumple un papel importantísimo el analista del capital, que es el Marx, que no es burgués. Y por lo tanto, sí logra equilibrar la balanza para que exista una sociedad en lo que se conoce como también la dialéctica de la economía. Palabras mías que puedo pensar en este momento, pero que ahora la importancia es el Océano Pacífico. Ya el Mediterráneo no tiene nada que ofrecer. Pero sin embargo ya hay una economía mundial sobre el globo terrestre, de una etnia, de una cultura, de una fuente de trabajo y de amasamiento de riqueza en todo el Asia Menor. Por lo tanto, estos son los grandes conflictos mundiales que ahora mismo tenemos. No me quiero quedar pensando solamente diciendo en mis videos de Mar, del otro, sino analizando también
el globo terráqueo y mirar el papel que juega la América Latina, como en estos pensamientos de estos hombres, Weber y Marx, en cuanto al origen del desarrollo y el subdesarrollo. Pero para mí es muy importante leerle, queridos estudiantes, lo siguiente. El Mediterráneo fue de los nazis y de los yates, pero hoy interesa más por la presencia de Oriente, Extremo Oriente, el Pacífico, que se podría venir hasta en túneles subterráneos, desde el mismo Oriente hasta aquí, en carro, porque hacia allá va también la tercera esfera del ser, de la existencia, de la sabiduría y la inteligencia, producto de la energía cósmica llamada la tecnología. Y por eso se habla del hombre y la técnica y la tecnología moderna. Yo puedo decir que lo siguiente, que en los medios de fábricas, como por ejemplo la cuestión del 27 de mayo de 1932, aparece muchos temas que tienen que ver con la conciencia de la existencia de la solidaridad internacional entre los trabajadores del mundo, o que aquí es donde juega un papel importante el otro mar, que no es el mar que da inicio a una economía que debe abrirse también al mundo que se abre nuevo. Por eso se habla de antiguo, medio, contemporáneo y moderno. Por lo tanto, lo contemporáneo está necesitando fusionarse para que puedan existir una paz y una viabilidad en el planeta Tierra, y siempre habrá crítica de Estado. Por lo tanto, los medios emigrados políticos, donde nace la idea de una organización internacional, tomó cuerpo cuando la primera formación notable fue sin duda la de Young Europe de Mazzini en el año de 1874, y en marzo de 1846 los cartistas y los grandes proscritos fundan en Londres la Asociación de la Fraternal Democrats, que estableció contacto con la Asociación Democratic creada en Bruselas. Pero las radiaciones belgas o los radicales belgas y sus radiaciones radicales francesas y alemanas, tuvo un primer vicepresidente, y ese vicepresidente fue al que llamaron Karl Marx, que no es ningún demonio, un defensor de la clase trabajadora, mientras que Weber, que era admirador de él, da origen, junto con el protestantismo que penetra en Norteamérica, en Estados Unidos y Inglaterra, de Inglaterra, el famoso capital que hoy el mundo combate, o si no puede llegar a una quiebra total, pero que hay un país de Asia Menor que supo acumular las grandes riquezas y maneja las conciencias estatales de muchos países del mundo con la cuestión de la etnia judía y la cuestión cristiana y la cuestión de un Dios todopoderoso. Por lo tanto, mis ponencias y mi análisis hasta ahora son que lo más importante que hay ahora no es el Mediterráneo, sirve para yates y para ir a pasear y turistear. El futuro está exigiendo las vías del Océano Pacífico. Y así puedo decir y hablar del mar burgués y el mar de las fábricas y los trabajadores, para apenas yo tocar este puntico de lo que se conoció como la Primera Internacional Obrera, y que es necesario
por todos los medios la gran dependencia estructural y análisis y saber sobrellevar estas cosas en cuanto a que lo que dejó o ha dejado hasta ahora las anteriores simbologías en los pueblos y de ahí el subdesarrollo y el desarrollo latinoamericano, no me van a excusar a mí ni me van a exonerar a mí de que como hombre civil o un hombre que se atreve a pensar un poco y analizar estas cuestiones, no pueda yo también hacer dentro de la dialéctica del Estado y la dialéctica de la psicología una crítica y un análisis a los estados del mundo, porque existe también la dialéctica de la economía política y social, y solamente así podré hablar un poquito después de el verdadero origen de la sociología del hombre. Continuaremos en la próxima con la cuestión de que el océano Mediterráneo ya no cumple la misma función que en la época de los griegos, en la época de los jonios, que tiene que ver con la historia del arte también. Nos vemos en la próxima con el profesor Robinson Ferreira y hagan lo que quieran.